me something, it might just take the pain away. Grabe, super duper. Magkano kaya yung ganito? Wala siyang presyo, okay. Ay, esto, 8 euro, Jade, 8 euro. Pero yo quiero este. Dice que suerte. Este, son pequeños, este suerte. Este también es suerte para la casa. Pero no hay pequeño. Yo quiero pequeñita. Más pequeño. Este, ¿cuánto cuesta? Jade, cógeme esa, Jade, oh. ¿Cuánto cuesta este? ¿Este? Sí. Esa es la que compró ayer, ¿reparas? Wow, mira. Jolín, qué carísimo. Vale 3 euro la que compró. Anteayer kahapon, yung isang araw, guys. Bumili ako yung 3 euro lang. Dun sa may amin. Mura pa pala sa amin ang mga tienda. Ano to? Ano nga ang tawag nito? Sunflower, sunflower niya. Kalimutan ko nito yun. Ay, gusto ko magkaroon ng ganito, guys. Oh. Kaya lang, mahal pa yata siya. Oh. 7.90 yan. Hindi na lang siya minura. Ay, 25 pala yung ganito. En Pilipinas hay un montón de este. Diba? May barbakwahan na gusto. Ay, qué mono! Diferentes colores de las flores. I found you. I love you so much because I found you. I found you. Nalokalit mo naman ako, guys. So, dito na kami sa sitio na ito. Ay, Jade, mira! Para may siupaw. Ay. Este es, ¿cómo se llama? Este es de verdad. Es un cartón de, yung duro. Ha, sabes? Pwede ka dito maglagay ng, ito talaga yung pang ano, yeah, pero es carísimo. Yung, es que no hay como en chino. Carísimo, 1.20, 50. 2.15. 1.20. ¿No lo ves? Pero 75 en chino, Nixon. Es que está en sueltos. Wala kasi sila yung suelto. Naka-carton kasi siya, guys. Sa ano kasi, naka-plastic lang siya. Yung cupcakes. Ito malaki yung lagay niya pang cupcakes. Ayan, kaya mahal siya ng konti. Ayan. And then ito pang hamburger or kaya. Ay, Nixon! Si puede hacer bento cake. As visto, kortahin na lang dito, guys. I-cut na lang siya. Meron ka ng 2 bento cakes para gumawa, di ba? Pero how much? 195. Mura na siya, guys. O, di ba? Kasi podemos hacer aquí la tarta. ¿Qué te parece? trabajamos segundo. ¿Ah? ¿Dónde lo venden? No. ¿Quieres vender? No, no. No, pero digo, para en vez si puede también usar la tapa, ¿me entiendes? Porque son iguales el tamaño. Mira, diba, guys? Y meron din cubiertos para sa
Pag nag-out ka guys, o kaya sa opisina, o sa ano, mejor. Eso si tira, ano, pero por lo menos, se puede utilizar para siempre, si no pierdes. I can't put this up. So, meron siya mga ganito guys, pang cupcakes, and then ito, diba? Ito grabe, super duper. 50 piezas por 7 centímetros. Grabe, ang mahal. Tapos, meron siya ditong pang, ito pwede lang to sa pang cupcakes, diba? Yo quiero coger papel para cupcakes, Dixon. Tenemos que comprar nata y leche condensada porque voy a hacer, ¿sabes qué? Salad. Qué rico. Venga, vámonos. ¿Quieres dar a tu amiga? Pero es fresco, es dulce. ¿Me entiendes? Carísimo. Es que ahora no está. No. Ah, está afuera. Okay. Mahal ngayon ng kandila. Venga. Diba? Ang sarap mamili. Kaya lang, ano ko naman yan, guys. Ang liit lang ng aming bahay kubo. Diba? Pero marami ngayong ribahas dito. Yes, Diyos ko, yung sarting ko. Yung sarting ko, ito bali 8.75. Ito yung pinakamura. Ito, 20 euro yung dalawa, Nixon, por dos. 36 yung 3 piezas. Quiero tirar ya nuestro sartenes. Porque wala pagbago guys, wala din. Kasi yung anak ko pag nagluluto, ginagamitan niya ng metal kahit anong bili ko ng bago. Wala din. I found you. Na, 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 na. Na, ang mahal naman ito. Yung 4, 3, 3, yung 450. Samantalang sa ano, India y Mercadona es barato la toppers. Compramos o no? Es que es muy. No, porque recuerdas que cuando hay cole hay que preparar mucho comida tuyo. Calentas ya. No, el coffee no irá. No, Nixon. ¿Sabes? Es que no hay más. Este es el último o más grande. Porque más pequeña es allí. Además, 2.99. Vale, ponlo ahí. Mira. O, diba, guys? Magkakaintindihan din kami ng anak ko. Ano ba to? Plato. Plato, guys. Venga, vamos para allá. Vamos a comprar nata, Nixon, y aquí no vas a comprar nada, ¿no? Nixon, y blocks.
Que no uso cuadernos. ¿Ah? Que no uso cuadernos. Hoy ya no. Uso solo papel. Papel de que. A ver, vamos a ver aquí qué hay aquí. Binago na nila. A ver, tingnan na nga natin dito yung saan na inaano yung papel. Vamos a ver aquí papel de baño. Kung meron ditong barato. 3. Magkano nga yung sa Dia, di este? No sé. 3.40 ano dito. O mas barato yung Dia. Dos con algo. Ito, Christmas naman to eh. Just take how much this? 5. Parang mas mura sa Dia. Este, 2.39, igual yung Dia, Nixon, no? 6 piezas. No? Parang mas mura. 15 centimos. La diferencia. Está bien. Ah, ito, 195. Tingnan ko nga yun dun. Ah, ito. Manipis, no? Parece malo. Yun na lang. Sí. Pero ito, 2.19. 2.19. Este es más barato. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿No? Déjalo. Es servilletas, Nixon. Tenemos que coger servilletas. Y Kleenex. Kailangan namin ng Kleenex, guys, kasi kailangan namin ng Kleenex. Ito. Kleenex para nuestros mocos. 1 euro lang to. Padala natin. Ay, wala na pala si Tita B. Nasa bigyan namin si Tita Bing, wala na pala. Ay, ito, mas mura to, Jade, oh. Jade. Mas mura to, oh. 86 lang. Kiti parece. Vale. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ang laman inan. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, 10. Ano? No sé. Yan na lang. Ito ang pinakamahal. Ito ang pinakamahal na ano, oh. Ang dami! Is this to? Servilleta, Nixon. Paraya. Wait. Wait, towel. A ver. 79 yung ganito. 79 yung ganyan. Kasi kapag nagbabiyay ako, guys, sa trabaho, ito. Kaya lang ang kapal. Walang maliit. Yung manipis lang kasi dapat. A ver, ¿dónde está la servilleta? Servilleta. No hay servilleta. Vamos a ver aquí dónde está la servilleta. Aquí no es. Vamos a ver el jabón Dab. Shampoo. Bili kami ng shampoo, guys. Nandito na rin naman kami. Kaunti lang shampoo lang.